Ataques de denegación de servicios. Ciberterrorismo. Ciberguerras. Infraestructura crítica. Ciberataques. Vulnerabilidades. Ransomware. El mundo de las noticias de la tecnología, aquí en Informe 101, tu magazine semanal sobre vulnerabilidades y ciberseguridad. Bienvenidos. ¿Qué es la seguridad consciente del contexto? La seguridad contextual es un tipo de tecnología de ciberseguridad que ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones de seguridad en tiempo real. Las tecnologías de ciberseguridad tradicionales evalúan si permitir o no que alguien acceda a un sistema o datos haciendo preguntas de sí o no. Este proceso simple puede hacer que algunos usuarios legítimos sean denegados, lo que ralentiza la productividad. La seguridad sensible al contexto reduce la posibilidad de negar la entrada a un usuario autorizado. En lugar de confiar en las respuestas a preguntas estáticas de sí o no, la seguridad basada en el contexto utiliza información de apoyo diversa, como la hora, la ubicación y la reputación de la URL, para evaluar si un usuario es legítimo o no. Protéjase. Un mensaje del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, OGDI. ¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Informe 101, el magazine semanal donde conoceremos sobre las vulnerabilidades y la ciberseguridad que impacta a la sociedad. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches, Rudy. Informe 101 es un proyecto del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, OGDI, con el cual buscamos crear una cultura de prevención de los ciberdelitos. Agradecemos una vez más a cada una de las personas que nos sintonizan dentro y fuera de Guatemala. Sí, gracias. En esta ocasión, pues tenemos el gusto desde Venezuela de compartir con el ingeniero Jesús Camacho, quien es especialista en análisis de inteligencia criminal y nos hablará sobre la delincuencia organizada y el análisis de inteligencia criminal. Un gusto, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. No sé si nos escucha por ahí. Te estoy escuchando. Ok. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ahí te escucho, a ti te escucho mucho mejor que al otro colega. Se escuchaba lejano, Ok. te escucho Pues, bastante bien. Ok, bueno, pues estábamos informándole aquí a cada una de las personas que nos están viendo un poco de su trayectoria, también de qué es lo que en qué se especializa. Y pues creo que hoy vamos a tratar un tema un poco más profundo, ¿verdad? O sea, vamos al siguiente nivel de lo que hemos estado tratando por acá, un poco de temas un poco más complejos. Y pues no sé si tiene algunas palabras de introducción acerca de qué es lo que se va a tratar hoy. No, bueno, pues no, primero que nada, pues mi agradecimiento a José Leonet y al Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, pues por la invitación y también el agradecimiento a todos los colegas que nos acompañan en la noche de hoy. Un honor para mí, pues, hacer esta presentación para ustedes, esta charla. Y bueno, no, nada, mucha más introducción, voy a poner aquí mi pantalla en presentación, modo presentación. ¿Se ve la pantalla, estimado? Sí, se ve. Correcto. Ok, entonces vamos a comenzar. Bueno, la charla que tenemos pautada para la noche de hoy es la delincuencia organizada transnacional y el análisis de inteligencia criminal. Mis contactos, aquellos colegas que quieran hacer posteriormente conmigo, con mucho gusto estoy a la orden. Están todos mis contactos, por correo, por Twitter o LinkedIn. Les pongo a la orden un canal que tengo en YouTube. Ya tenemos allí creo que más de 45 videos tutoriales con diferentes técnicas analíticas que desarrollamos con miras a apoyar a aquellos colegas que están comenzando en el área y se les dificulta a veces conseguir dónde entrenar o por los costos elevados de algunas capacitaciones. Allí pues consiguen una buena cantidad de técnicas analíticas para que las apliquen y las puedan también utilizar en sus respectivos trabajos o en sus actividades diarias. Está completamente al lado. Siempre comenzamos estas charlas con la máxima del analista de inteligencia criminal: en Dios y en su palabra confiamos, al resto del mundo lo analizamos. Vamos a ver unos conceptos básicos de lo que es delincuencia organizada transnacional.
de acuerdo a lo que se define en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y de sus 3 protocolos, como son el protocolo contra la trata de personas, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y el protocolo contra las armas de fuego. Algunos conceptos básicos fundamentales, muy sencillos, pero que son básicos y fundamentales para el trabajo del analista de inteligencia criminal. Tenemos el artículo número 2 de la convención, que nos define a lo que es grupo delictivo estructurado, que es una pluralidad de personas, dice el convenio, que de 3 o más personas que cometan uno o más de los delitos tipificados como graves dentro de la convención, que tengan cierta estructura, asociación u organización para cometer estos delitos, que estos delitos sean cometidos en una temporalidad, no especifica el convenio qué cantidad de tiempo, solo habla de una temporalidad, y que estos delitos sean cometidos con miras a un beneficio económico u otro de orden material. A mí particularmente me gusta traer este ejemplo siempre cuando vamos a esta charla de delincuencia organizada transnacional. Europol hizo un estudio en el año 2015 sobre cómo ellos veían el futuro de la delincuencia organizada transnacional. Bueno, ya estamos en el 2023 y obviamente ya estamos en el futuro de este estudio que comparto con ustedes a continuación. Decía Europol, me permito leer con el permiso de ustedes, que el futuro de la delincuencia organizada, conformado por una red criminal global, virtual y clandestina, conformada por delincuentes empresarios y emprendedores, mediante el empleo de un modelo de negocios y comercio criminal fundamentado en los servicios de una amplia gama de productos ilícitos, apoyados en una infraestructura digital, dineros virtuales y mediante la infiltración, teniendo como blancos cambiantes grupos de víctimas o clientes también, así lo denominan, como las personas de la tercera edad, el caso de Europa, y las estructuras de negocios legales. Para ellos establecieron una serie de indicadores clave mediante el cual han estado monitoreando el comportamiento de la delincuencia organizada, por estos indicadores que tiene disponible la delincuencia organizada global, como son el transporte y la logística modernos, globalizados que tenemos hoy en día, las nanotecnologías y la robótica, la data ya como mercancía, los desechos de equipos electrónicos, que son un gran negocio hoy en día, la disparidad económica que existe hoy en día en la Unión Europea, motivado o que orienta que países donde, o regiones donde la actividad económica sea muy frágil, allí la delincuencia organizada tiene mayores probabilidades de ejercer con mejor probabilidad de éxito sus actividades criminales, así como el incremento en la competencia por los recursos naturales, la proliferación del dinero virtual y el cambio demográfico que se está presentando hoy en la Unión Europea. Como decían ellos inicialmente, los grupos de personas de la tercera edad pasan a ser blancos lucrativos de estas organizaciones criminales o empresas criminales, como las vamos a llamar en un momento. También nos reporta este estudio del 2015 que ya los mercados, las actividades criminales de la delincuencia organizada las están definiendo como mercados criminales. Algunos países y algunas organizaciones policiales a nivel global ya utilizaban este término de mercados criminales, pero ya Europol en el 2015, en este reporte, lo define ampliamente y empiezan a utilizar regularmente el término mercado criminal. Y diferenciaban 3 tipos de mercados en este estudio: los mercados criminales emergentes y dinámicos, que si bien no eran los más grandes en ese momento y todavía no lo son
hoy en día, motivado a la tecnología utilizada y a la innovación en sus modos operandi, iban a crear grandes problemas a los cuerpos de seguridad, a las regiones y los países donde estos mercados están ya obviamente en pleno desarrollo. Parte de estos mercados estaban orientados a lo que se llaman hoy en día las drogas sintéticas y las nuevas sustancias, el cibercrimen y los delitos ambientales. Igualmente, una segunda clasificación la dan a los mercados criminales estables. Son aquellas actividades de delincuencia organizada que ya tienen sus modus operandi bien establecidos, sus rutas, sus clientes y sus estructuras criminales bien establecidas y bien definidas, con las cuales producen grandes cantidades de dinero y que siguen también generándole grandes problemas a los cuerpos de seguridad y a los países o a las naciones donde estas actividades se desarrollan, y hablaban de mercados como el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas y los servicios de inmigración ilegal. Y unos terceros mercados criminales, que los llamaban ellos en declive. No quiere decir que hayan desaparecido o que estén drásticamente desapareciendo, sino que en comparación con los nuevos mercados emergentes, estos mercados a lo largo iban a ir en descenso, aunque hoy en día están produciendo, como en otras épocas, buenos dividendos para estos grupos o estos mercados criminales, como eran el mercado, como son los mercados de la cocaína y los mercados de la heroína. También decía este informe, o algunas conclusiones que reportó el informe a futuro de Europol 2015, nos indica que se observa o se va a observar un declive en la criminalidad jerárquica tradicional. Y va a ser o está siendo reemplazada por un sistema criminal virtual de delincuentes empresarios. Y el delito se ve o se maneja como un modelo de negocio y de servicio a los clientes, y que es poco investigado bajo ese esquema por los cuerpos de policía a nivel mundial. También nos indicaba que los cuerpos de policía tenían que ir a una mayor cooperación internacional. Las formaciones de los nuevos miembros de los cuerpos de seguridad deben orientarse hoy en día con vital importancia a lo que es lo que llaman la data analytics y el big data. La capacitación y reclutamiento debe estar orientado también a esta tendencia de tecnología, y que se deben dar alianzas con el sector privado y con las universidades, ya que los cuerpos de policía por sí solos no están en condiciones de enfrentar los mercados criminales que les acabo de presentar. Son algunas de las conclusiones que están en el reporte de Europol 2015. Acá los comparto para aquellos que quieran revisarlo con calma. Aquí está el link para el reporte escrito. Y tienen un resumen también en YouTube, que está acá, que creo que son unos 4 minutos. Es un resumen también del reporte que les acabo de presentar. Aunque les recomiendo que lean el reporte escrito, pero pueden obtener o pueden realizar un resumen en YouTube, en este link que también les comparto por acá. Vámonos un poco más allá a nuestros días. Para ello, entré en la página de Naciones Unidas a ver qué cosas nuevas o qué cosas nos están presentando la organización UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas para el estudio, la investigación del delito y las drogas y el crimen, y nos presenta un mapa que es de vieja data, donde se muestran la ruta precisamente estos mercados criminales globales. Podemos ver la ruta de la heroína tradicional, tiene años, la ruta de la cocaína, que va de los Andes de la Sudamérica hacia Europa y a los Estados Unidos. Vemos también el mercado de las armas de fuego, como va de norte a sur. Está también el mercado del tráfico de inmigrantes, el mercado del tráfico de personas, el mercado de
de bienes ilegales o bienes que son producidos ilícitamente, el mercado de las medicinas también ilegales. Más recientemente, un año más reciente, la actividad de piratería acá en el Cuerno de África, es decir, ya los mercados criminales están bastante bien claros y bastante bien establecidos y las rutas son conocidas ya. Aproveché que acaba de salir el reporte mundial de drogas y podemos observar acá en América Latina, a pesar de que hemos visto de que dice el reporte de Europol que el mercado de cocaína está en declive, como yo les explicaba, pues no quiere decir que esté desapareciendo, por el contrario, por lo visto sigue activo, aunque en un futuro puede hacer que ciertamente tenga un declive con respecto a las drogas sintéticas que estamos viendo hoy en día. Pero más recientemente podemos observar, a diferencia de lo que veíamos en el mercado tradicional de esta área, fíjense el comportamiento que está teniendo la ruta de la cocaína a través de lo que llaman el flujo, la ruta fluvial de Paraná, Paraguay, a través del río de la Plata. Obviamente que el mercado de la cocaína en este caso está yendo también al África como puente y directamente a Europa. Nos dice también Naciones Unidas que la actividad de los mercados criminales o de la delincuencia organizada transnacional tiene tres actividades principales que son las que vemos diariamente en nuestras actividades, como son la provisión de bienes ilícitos que conforman las drogas ilícitas, los bienes culturales, los productos médicos falsificados, el tráfico de ilícito de armas de fuego, el producto de la fauna silvestre y alimentos falsificados, entre otros. También está la prestación de servicios ilícitos, como son la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes y el juego ilícito, que está bastante en auge, obviamente pues por la proliferación de la actividad online. Y por último, y no menos importante, dentro de las tres actividades que más está llevando a cabo la delincuencia organizada transnacional a nivel global, la infiltración de empresas o de gobiernos legítimos a través de la extorsión y de la corrupción. Yo les traigo, para comenzar a hablar ya un poco de la data que se usa para investigar delincuencia organizada, en el año 2002, cuando estaba el señor Mark Shaw a cargo de esta encuesta, se logró entrevistar a 40 grupos de delincuencia organizada transnacional en 16 países diferentes con la finalidad de buscar estandarizar para los cuerpos de seguridad y para las naciones poder investigar este fenómeno criminal. Y este estudio se hizo con la finalidad, repito, de establecer tipologías y obtener o buscar cómo identificar, investigar y prevenir y reprimir a estos grupos criminales mediante este estudio. Arrojó 10 tipologías. Recomienda el estudio que se debe investigar o averiguar durante las investigaciones la estructura de la organización criminal con toda la data que esto genera. Aquí lo importante es que estamos buscando data. Estamos buscando data recomendada con esta estructura por parte de Naciones Unidas para investigar de la mejor forma y estandarizadamente el estudio de la delincuencia organizada. Entonces recomendaban estudiar la estructura de esta organización criminal, repito, con toda la data que esto conlleva, cuál es el tamaño de la organización criminal que estamos investigando, con toda la data que esto genera, cuáles son las actividades tanto ilícitas como las lícitas que conducen estos grupos, cómo son y cuáles son sus operaciones transfronterizas,
¿Cuál es la identidad del grupo criminal que estamos investigando? Hay una identidad religiosa, una identidad por nacionalidades, o simplemente no tienen identidad. El tipo de violencia que emplean en y para sus operaciones, la corrupción que manejan tanto de entes oficiales como privados. Repito, con toda la data, que esto aquí lo importante de esto, de la tipología, es la cantidad de data que me satisface a mí poder identificar cada una de estas tipologías. Repito, la corrupción de entes oficiales y privados, cuál es la influencia en la política de este grupo criminal o de los grupos criminales que estamos investigando, cómo es la penetración en el sistema económico formal y cómo es la cooperación con otros grupos de delincuencia organizada. Es decir, qué tamaño, qué tan grande es la operación, si es de un grupo o tiene alianza con otros grupos, no solo en nuestro país o en otros países también. Lo que nos lleva obviamente a manejar la investigación en diferentes niveles de investigación. También nos arroja este estudio los tipos de jerarquías y las estructuras de estas organizaciones. Nos dice que siguen todavía las jerarquías de tipo estándar o piramidal, es decir, un jefe que tiene unos lugartenientes y una serie de subordinados que de repente unos se encargan del manejo de la prostitución, otros se encargan de los juegos ilícitos, otros se encargan del tráfico de inmigrantes, etc. También están los grupos que manejan lo que es la jerarquía por estándar regional, es decir, si ya es amplio el manejo o el interés del grupo criminal, puede tener una base o puede tener un jefe o un capo, si le vamos a dar el nombre de la organización mafiosa clásica, un jefe que tiene obviamente su estructura jerárquica, pero tiene que delegar en función a las regiones que está abarcando el mercado criminal que dirige, tiene que delegar en otros jefes y en otras regiones, que eso nos da otras características también y otras datas de investigación al momento que vayamos a hacer inteligencia contra estos grupos. Y están los grupos tipo redes. Aquí ya no hay tanta jerarquía, sino que, por ejemplo, un grupo criminal tiene una serie de contactos o maneja una serie de contactos para que el mercado criminal fluya debidamente y les produzca a cada una de las entidades que conforman esta red criminal los dividendos que están buscando de la actividad criminal que están ejecutando. Es importante que con esta información, repito, que viene de este reporte que recomiendo, lo pueden descargar gratuitamente de la página de Naciones Unidas. Recomiendo lean los que estén interesados en esta área, obviamente. Pueden descargar el informe completo o la encuesta completa de estos 40 grupos de delincuencia organizada. Obviamente, está el estudio de estas estructuras que también genera data, o con esta información, la inteligencia hace análisis de la resiliencia de los grupos delictivos estructurados a las actuaciones de la policía. Es una de las características y por las causas por las cuales investigamos, o es importante establecer qué tipo de estructura está manejando la organización criminal que estamos investigando. Una primera conclusión que comparto con ustedes es que la data es fundamental en el análisis de inteligencia contra la delincuencia organizada transnacional. Como les expliqué previamente, todas esas tipologías que nos arroja a la encuesta de Naciones Unidas es para producir data que vamos a ir acumulando para hacer nuestra investigación. Por ejemplo, la data obviamente va a estar muy dispersa, la data de la delincuencia organizada. Además que esta data está bien protegida. Los delincuentes, la data de ellos siempre está protegida o está encubierta, o utilizan una gran cantidad de técnicas para impedir que los cuerpos de seguridad tengan acceso a la data. Una de las primeras misiones es buscar esta data, identificarla. Una vez que la tenemos,
procedemos a limpiarla en una base de datos para analizarla y crear los modelos, mayoritariamente visuales en muchas oportunidades, para producir el conocimiento que necesitamos para enfrentar a estas organizaciones criminales con las mejores posibilidades de éxito. Esto cuando somos exitosos en todo el proceso del manejo de la data, pero también puede que se dé el proceso completo del manejo de la data y que las hipótesis de trabajo con la cual vamos a tratar de afectar la actividad de estos grupos no sean válidas y vayamos por caminos incorrectos. Eso también ocurre muy frecuentemente. Lo que sí es bastante importante en este punto, les quiero recordar y resaltar que a pesar de los grandes desarrollos tecnológicos y de la inteligencia artificial que está presente hoy en día, es fundamental el razonamiento lógico del ser humano, es decir, del analista de inteligencia, para llevar estas investigaciones por buenos caminos. Fundamental el razonamiento lógico de nuestros analistas. Yo les recomiendo que revisen estos dos links. Para mí, yo pienso que Canadá ha aprovechado, creo que es uno de los países que mejor ha aprovechado y ha aplicado con bastante apego las recomendaciones de Naciones Unidas en función al manejo de la data de los grupos criminales. Hacen unos reportes bien interesantes, los pueden conseguir acá en la página del Servicio de Inteligencia Criminal de Canadá. Yo les pongo acá estos dos links, aquellos que quieran revisarlo, para que observen qué bien maneja Canadá el manejo de la información en contra de la delincuencia organizada. Por lo menos los documentos estratégicos que ellos presentan son bastante interesantes, están escritos de una manera muy sencilla, muy clara, y cómo Canadá orienta los recursos del Estado para enfrentar la amenaza de la delincuencia organizada transnacional dentro y fuera de sus fronteras. Entonces, bien interesante cómo ellos han aplicado las recomendaciones de Naciones Unidas, y les recomiendo ampliamente que revisen la página de ellos, que es bastante interesante y les puede servir de complemento de lo que estamos hablando en la charla de hoy. Yo les traigo un ejemplo de una empresa que se llama Vortex, está conformada por unos profesionales colombianos que se han dedicado a hacer análisis de inteligencia de los mercados criminales y de estos grupos criminales en varias partes del mundo. Han elaborado, han escrito varios libros bastante interesantes, se los recomiendo que los revisen. Más adelante les voy a dar algunos links. Y en particular hicieron una presentación en México de lo que es la organización de la familia michoacana. Ellos dijeron en un reporte, que es el que comparto con ustedes a manera de ejemplo, que las policías, en este caso las mexicanas o los cuerpos de seguridad mexicanas, están trabajando muy tradicionalmente el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, el fenómeno de los mercados criminales modernos, a través de la desarticulación de estos grupos criminales, pero bajo la visión piramidal tradicional. Ellos hacen esta crítica constructiva, que se debe cambiar esta visión de investigación y de desarticulación de grupos criminales a través de buscando u observándolos como grupos piramidales clásicos, y aplicando una segunda técnica que se conoce también como la eliminación de los líderes criminales. Ellos dicen que estas dos técnicas, que si bien se han utilizado desde hace mucho tiempo atrás, hay que irlas cambiando porque no funcionan a plenitud. No es que se eliminen, ¿ok? No es que se eliminen estas dos técnicas de desarticular la estructura aparentemente piramidal de estos grupos criminales, y la otra técnica de eliminación de líderes criminales, que repito, se ha venido aplicando desde hace muchos años atrás, pero ellos orientan e indican
que hay que mejorar la producción de conocimiento y no limitarse a estas dos técnicas, porque con estos grupos, estas técnicas no son completamente efectivas. Ellos en el estudio que presentaron mostraron esta estructura de la familia michoacana, clásica estructura piramidal militar de estos grupos criminales, y la técnica de eliminación, es decir, o el abatir de delincuentes o llevarlos a prisión, es decir, sacarlos del grupo y llevarlos a control del Estado. Es lo que ellos indican que no es la manera más efectiva hoy en día de enfrentar lo que ellos presentaron posteriormente a través de una técnica que se llama análisis de redes sociales, lo que ellos mostraron en ese estudio, lo que es el mercado criminal que maneja la familia michoacana en México. Fíjense la diferencia entre la estructura de esta organización criminal con la estructura que presentaron ellos, que está investigando o están investigando las autoridades mexicanas. Ellos nos decían o dicen que debe haber una visión y técnica policial de la inteligencia más moderna, ya que cada uno de estos objetivos es una red en sí misma. Y si queremos desarticular esta red criminal, pues muy difícilmente eliminando algunos de estos elementos vamos a ser exitosos, porque va a ocurrir una resiliencia dentro del mercado criminal. Es decir, se va a adaptar a que sean desarticulados esta parte de la pirámide y que sean eliminados algunos de sus cabecillas. Y simplemente el mercado criminal lo que va a tener es hacer resiliencia. Es lo que manifiestan ellos en su reporte. Lo que nos dicen es que posiblemente debemos ampliar el paradigma de cómo vemos y cómo analizamos a la delincuencia organizada transnacional en el día de hoy. Es decir, ya ver esta estructura piramidal, y que normalmente es la más violenta, obviamente, pero no es el todo de la estructura del mercado criminal que sustenta la actividad criminal, valga la redundancia, sea el mercado que sea, el mercado de cocaína, el mercado de heroína, el mercado de tráfico, el mercado criminal que sea. Esta estructura no va a sufrir, o si sufre algunos cambios, no la va a afectar en su totalidad. Simplemente se va a adaptar a que le falte esta estructura agresiva militar que forma parte también de este mercado criminal. Es la visión que está mostrando, o la orientación que le está dando Vortex a las autoridades mexicanas del análisis que hicieron de la familia michoacana en particular. Y ustedes pueden observar, esto se los traigo yo, que estamos empleando, o se está empleando, ¿ok? La investigación de estructuras piramidales criminales clásicas. O sea, esto se hace, fíjense, de los años de 1930, era el esquema de investigación, o es el esquema, porque todavía se usa, el esquema de investigación en contra de grupos criminales. Y aquí todavía se está aplicando. Entonces, lo que estamos buscando es ampliar, repito, no es eliminar, porque son delincuentes, hay que buscarlos y capturarlos y sacarlos de circulación de la sociedad porque están haciendo daño. Eso hay que seguirlo haciendo, pero debemos de ver un modelo más amplio de investigación, porque nos estamos quedando cortos si únicamente aplicamos estas dos técnicas tradicionales de desarticular grupos piramidales y eliminar cabecilla de esos grupos piramidales. Hay que ampliar más el paradigma o el modelo de investigación para ser más exitosos enfrentando a estos grupos criminales. ¿Y qué pasa con la segunda técnica o la segunda estrategia que manifestaban los de Vortex, que es la eliminación de los líderes criminales? Bueno, ponían el ejemplo de este señor que está acá. No sé si ustedes lograron ver esta entrevista en Rolling Stone, fue famosa, fue muy mediática. El señor Guzmán le da a este artista norteamericano, que no recuerdo cómo se llama, una entrevista. ¿Y qué le dice Guzmán a este señor? Mire, el día que yo no exista,
el tráfico de drogas no va a decrecer en lo más mínimo. El tráfico de drogas no depende de una sola persona. Eso se lo dice Guzmán a este señor en una entrevista pública en la revista Rolling Stone, que se lo lee una millonada de gente en el planeta. Les traigo otro ejemplo. Veamos el ejemplo de Pablo Escobar en Colombia, que en los años 80, pues, tuvo en jaque a la nación colombiana, es decir, enfrentó al Estado colombiano y generó graves problemas de orden público. Este señor que manejaba o era el líder de una organización piramidal que se llamaba el Cartel de Medellín, y fue abatido en diciembre de 1933. Entonces, si seguimos lo que nos acaba de decir el señor Guzmán, fíjense qué ocurrió. Escobar es abatido en 93. Aquí está el año 93. Este reporte es el de drogas del año 2004, ¿ok? El reporte de Naciones Unidas. Él es abatido en el año 1993. ¿Y qué ocurre con la producción potencial de cocaína en Colombia? 93. Al año siguiente, creció. Al año siguiente, ya estando abatido, ¿ok? Creció más. Al año siguiente, creció más. Al año siguiente, creció más. Y creció más. Y creció más. Y creció más. Pareciera que lo que dijo el señor Guzmán es cierto, que el tráfico de drogas no depende de una sola persona. Es decir, estamos eliminando los líderes de estas organizaciones y no estamos afectando al mercado en lo más mínimo. Pareciera ser eso lo que está ocurriendo. Pongamos otro ejemplo, un poco más moderno. Hoy en día, ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué por mercado de drogas? Bueno, lo que pasa es que por el mercado de drogas se hace fácil conseguir estas fotografías en internet, es más fácil y rápido uno monta estas presentaciones. Pero fíjense, más modernamente, en Colombia, el esquema de desarticulación de las organizaciones criminales, piramidales, eliminación de líderes, piramidales. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, este es el reporte del año 2023 de Naciones Unidas, el reporte de drogas. Fíjense, en el 2010, la producción de cocaína potencial en Colombia, ¿ok?, estaba en 400 toneladas más o menos. ¿Qué ocurre 11 años después? Después de estas técnicas, ¿ok? Repito, la técnica de desarticular estas organizaciones piramidales, que repito, son las más violentas, por cierto, son las más violentas, y que dan problemas, y hay que buscar y hay que castigar y eliminarlo, pero no es, por lo visto, no es la única ni la mejor forma de hacerlo. No estamos diciendo que no se haga, simplemente que debemos orientar o buscar otros métodos que puedan coadyuvar a mejorar nuestras operaciones, ¿sí? No es eliminar. Pero fíjense entonces qué ocurre con las mismas técnicas, con las mismas estrategias. Hoy en día, la producción potencial de cocaína del 2010 estaba en 400 toneladas métricas y en el 2021 está en 1400. Pareciera entonces que las técnicas no son completamente efectivas y lo que queremos disminuir es la cantidad de droga en las calles. ¿Ok? Vuelvo y repito, estamos aplicando técnicas, ¿ok?, de enfrentar la delincuencia que se usaban en 1931. Y repito, insisto, nuestra intención no es criticar ni mucho menos las políticas criminales en materia de droga. El mundo tiene 100 y pico de años en política de drogas, en contra de las drogas. Han habido guerra contra las drogas, lucha contra las drogas, y aquí están los resultados. O sea, como que no ha sido muy exitoso. Lo que sí nos interesa saber es si podemos mejorar nuestros modelos de producción de inteligencia o de conocimiento sobre estos mercados, no solo de las drogas, de todos los mercados, ¿ok? Y estas empresas criminales. Es nuestra intención y nuestro interés, y lo que comparto con ustedes en la noche de hoy. Entonces, bien, una segunda conclusión es que podemos observar, de acuerdo a lo que nos está diciendo la gente de Vortex, si seguimos la línea de ellos, es que hay dos estrategias policiales muy claras
que se vienen aplicando desde hace mucho tiempo contra la delincuencia organizada transnacional, como son o es la investigación y desarticulación de organizaciones criminales jerárquicas clásicas, es decir, hemos orientado a atacar estas pirámides criminales o a desarticularlas. Y segundo, a eliminar los líderes de estas organizaciones criminales jerárquicas clásicas. Son dos estrategias policiales claras que estamos observando, se han venido aplicando desde hace muchísimo tiempo. Repito, no es eliminarlas. Tenemos que buscar otras opciones u otros métodos para mejorar. Porque los criminales hay que perseguirlos y capturarlos, obviamente. Es decir, este es el paradigma que tenemos que investigar hoy en día. O sea, no podemos limitarnos a un grupo de 15 personas, que es un jefe, unos lugartenientes y otros más abajo. La cosa es mucho más compleja que hacer eso. Es cómo desarticular este mercado criminal. Es decir, es mucho más difícil. Si ya de por sí es difícil desarticular las pirámides tradicionales, pues entonces este es mucho más difícil que lo otro. Mucho más complejo también. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, aquí le pedimos apoyo al señor Confucio. Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él, que es lo que queremos presentarle a ustedes en la noche de hoy, precisamente. Buscar nuevos caminos para enfrentar esta amenaza global. Y bueno, si el análisis de Vortex es confiable, ¿qué sabemos entonces hoy en día de la delincuencia organizada transnacional? Porque estamos manejando esta pirámide. ¿Y quién investiga este mercado que está acá? Es decir, yo le hago una comparación a nivel de universo. ¿Qué sabemos de la DOT? Vamos a hablar reducidamente de la DOT. Bueno, de repente lo que podemos saber de nuestro sistema solar, que tampoco lo sabemos todo, ¿eh? ¿Y qué pasa con el resto del universo? Sabemos muy, pero muy poco. Y si no lo conocemos, no lo vamos a poder investigar bien. Y no lo vamos a poder desarticular tampoco. Ahora bien, el estudio de Vortex es un simple ejemplo que les traje a ustedes esta noche, ya que la técnica de análisis de redes sociales, que es lo que ellos usan primordialmente para investigar sus casos, viene ya de la policía del zar a comienzos del siglo XX. Hoy en día, obviamente con estos adelantos científicos, además que es la agrupación de varias ciencias como la sociología, la psicología y las matemáticas, y se produce lo que se llama el análisis de redes sociales, ¿sí? Como ejemplo, pues les traigo, fíjense, en el año 2001, un doctor de una universidad produce con fuentes abiertas lo que es la estructura criminal de Al Qaeda al momento de derribar las Torres Gemelas y atacar los Estados Unidos en el año 2001. Perdón. Y esta técnica ya la está usando también la inteligencia australiana en los años 90, pues para investigar grupos terroristas como el Jemaah Islamiyah en el sureste asiático. Es decir, la técnica no es nueva tampoco. Lo que pasa es que no ha comenzado a ser aplicada profundamente y no la conocemos tampoco bien. Hay que estudiarla, hay que investigarla y comenzar a aplicarla en nuestra recomendación. Aquellos que quieran investigar un poco más de la parte histórica, en el libro de Víctor Serge de 1925, está el análisis de los correos de los bolcheviques que hacía la policía del zar. El libro se llama Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, y este es el link. Aquí podrán ver cómo aplicaban el ARS en la época del zar. Bien interesante. Aquellos que quieran conocer un poco más la visión moderna de lo que es ARS, los invito a que vayan a mi canal de YouTube. Ahí está el link. Ahí tengo hay un video tutorial allí donde damos los conceptos básicos de ARS y ponemos algunos ejemplos, sobre todo el ejemplo de las Torres Gemelas, para que tengan una idea de cómo se utiliza el análisis de redes sociales en la investigación de la delincuencia organizada. Está completamente a la orden. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque requerimos de pegar
y analizar. Tenemos que comenzar a producir mejor conocimiento de la DOT, porque lo que sabemos ahorita pareciera que no es lo suficiente para poder desarticular esas grandes redes criminales que están afectando hoy en día a todo el planeta y a todos nuestros países. ¿Qué hacemos? ¿O por dónde comenzamos? Bien, a mí no me gusta mucho combinar lo que es lo militar con lo policial, pero les traigo a Sun Tzu porque me parece oportuno, porque estamos hablando de conocimiento, ¿no? Si conoces al enemigo, obviamente los delincuentes no son enemigos, son delincuentes y hay que trabajarlos con la ley, pero es una analogía, ¿sí? Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Ahora, si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, no lo conocemos, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Esto lo escribió Sun Tzu 500 años antes de Cristo. Dejo esta analogía que me pareció apropiada, ¿no? Lo que entonces sí, ¿por dónde arrancamos? Bueno, por lo básico. Tenemos que obtener lo básico, la información de todas las personas que conforman esta red criminal o este mercado. ¿Qué información? ¿Qué data? Vuelvo al tema de la data. Bueno, los datos de la profesión y empleo de cada uno de los integrantes de esta red, sus datos de control con todas las datas que esto conlleva, los datos psicológicos de cada una de estas personas con toda la data que esto conlleva, los datos y afiliación política de todas estas personas con toda la data que eso conlleva, los datos personales y privados. Hay que comenzar por lo básico, pero hay que comenzar a producir conocimiento individual de cada una de estas personas. Y paralelamente, también obtener el conocimiento de las organizaciones criminales. ¿Cuál es lo que nos recomienda la tipología de Naciones Unidas? ¿Cómo son sus finanzas y cómo tienen penetrado el sistema económico formal? Con toda la data que eso conlleva. ¿Cómo son sus comunicaciones? ¿Cómo son sus sistemas de transporte? ¿Cómo corrompen y a quién corrompen dentro de las agencias gubernamentales? ¿Cómo son sus operaciones transfronterizas? ¿Cómo son las relaciones con otros grupos de delincuencia organizada? ¿Cuáles son sus actividades y operaciones ilícitas? Con toda la data, repito, que eso conlleva. ¿Cuál es la estructura de la organización criminal que estamos investigando? El tamaño y las áreas geográficas donde operan. Es decir, cualquier cantidad de data que tenemos que recopilar de toda esta estructura criminal. Hay que arrancar por ahí. No hay otra forma de hacerlo. Obviamente, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, seguramente que este trabajo será mucho más liviano para las unidades de inteligencia. Y toda esa data debe irse llevando estructuradamente a los programas de gestión de bases de datos. En las formas y formatos que se lleven, relacionales, orientados a objetos, etc. Pero toda esa data debe ir a los sistemas de gestión de base de datos de las organizaciones, es decir, que los analistas puedan tocar algunas teclas, obtener toda la data de forma estructurada que les sirva para analizar y conocer y saber cómo está el rompecabezas de la actividad criminal que le está investigando. Obligatoriamente tenemos que ir a programas de gestión de bases de datos para poder enfrentar de la mejor manera posible los mercados criminales del presente y del mañana. Aquellos colegas que quieran ver, les recomiendo que vean la presentación de Vortex, la pueden ver aquí en este TEDx, aquí les dejo el link, bien interesante, es corta, 19 minutos, para que escuchen la explicación de Vortex sobre la familia michoacana, que es bastante interesante y está muy alineada con lo que estoy yo conversando con ustedes en la noche de hoy. De igual forma, también les recomiendo que vean este TED, que es sobre las consecuencias o qué ocurre cuando, en este caso, se eliminan los líderes de organizaciones terroristas. Es decir, cómo es la resiliencia de estas organizaciones. Bien interesante también esta charla. Se las recomiendo, que está el link, la pueden ver, buscar en YouTube.
aquellos que tengan interés, obviamente, en seguir profundizando y tengan interés o tengan responsabilidades en este tema, en esta área de trabajo. Y pasamos entonces, salimos del área de lo que es, o lo que les quería presentar, de cómo vemos la delincuencia organizada transnacional en el día de hoy, en nuestros días, y pasemos entonces a hablar un poco de la inteligencia, que es la otra parte de la presentación. Y les recomiendo a aquellos que tengan también el interés que en la página de Naciones Unidas pueden descargar el manual de inteligencia criminal para analistas. Muy completo. Parte de lo que tengo yo aquí en la presentación está sacado de este manual. Es bastante completo y la verdad que los lleva de la mano para capacitar analistas en el área de inteligencia criminal. Algo de historia de la inteligencia. La inteligencia tiene sus orígenes en el mundo militar antiguo. Lo comprobamos con un poco de historia. Vamos a hacer una línea del tiempo. Por el año 1800 a.C., posterior a unas excavaciones que hicieron en Siria, en la actual Siria, pero en esa época había una ciudad que se llamaba Mari, había un rey que se llamaba Shamsi Adad, el señor que está acá, y de unas 3.000 tablillas de barro se pudo analizar, o se ha analizado, todavía las están analizando, que este señor en esas épocas ya aplicaba técnicas con espías, utilizaba informantes a los que les pagaba para que le buscaran información, utilizaba mensajeros, utilizaba la subversión y la traición, pagaban sobornos, utilizaban la inteligencia para obtener información interna de los países para ver quiénes eran leales, quiénes no eran leales, y para su propia seguridad personal aplicaban el terror, asustaban a la gente como parte para mantenerse también en el poder, cometían asesinatos, utilizaban la inteligencia para hacer la guerra y fundamentalmente para conseguir información y producir conocimiento, y es información que está protegida. Recordemos que estamos buscando información de gente que no la va a entregar fácilmente, en nuestro caso de grupos delictivos, el de los enemigos no le dan la información que él quiere, él tiene que buscarla justamente a través de una serie de técnicas que se usan desde la antigüedad, estamos hablando de 1800 antes de Cristo, y que, bueno, conseguía información protegida o privilegiada del enemigo, más lo que decían las vísceras de los animales. Recuerden que en esa época hacían ofrendas a los dioses para saber qué iba a ocurrir al día siguiente. Pero también en paralelo cometían también estas actividades. Como decían, pídele apoyo a los dioses, pero investiga. Son un decir viejo de la inteligencia. Después, un poco más adelante, en el 1400 a.C., en la Biblia, en el libro de los Números, conseguimos el relato de Moisés, que envía a 12 príncipes israelitas, a los que han llamado también los 12 espías, a investigar en la tierra prometida cómo está eso por allá. ¿Qué les pidió? Lo que llama un plan de búsqueda. Mire, yo quiero que vayan y me digan cómo son los caminos, son empedrados, son de tierra, cómo son los árboles, son frutales, son buenos, son malos, cómo son las ciudades, están fortificadas, no están fortificadas, tienen fuertes ejércitos, no tienen ejércitos. Es decir, los mandó a buscar conocimiento para saber qué hacer. Y 40 años después invadió con esa información a la tierra prometida, y los israelitas pues se quedaron en la tierra prometida después. Bueno, con todo lo que ocurrió después con ellos. ¿Okay? 500 años antes de Cristo, Sun Tzu escribe El arte de la guerra. Su artículo 13, el último, lo dedica única y exclusivamente al espionaje y a la inteligencia para ganar la guerra. ¿Okay? Para que el rey, el soberano, gane la guerra y se imponga ante su enemigo. En el 400 a.C. tenemos a la criptella espartana. Era un grupo de militares muy jóvenes que se dedicaban únicamente a hostigar, a asesinar, a robar y a molestar a lo que llamaban la población ilota. La población ilota era una población sierva que le prestaba, o sea, que eran siervos, repito, de los espartanos, y los espartanos cada vez que iban a la guerra tenían el temor de que esta población se les alzara y
les derrocaran el gobierno espartano. Por eso es que constantemente esta policía cripteya se la pasaba hostigando a los ilotas para que no se sublevaran. Después, 200 años posteriormente, tenemos lo que era la Frumentaria romana. Era un grupo de espionaje o de inteligencia de los emperadores que también se dedicaban a ser espías, eran informantes, eran mensajeros, pagaban sobornos, cometían también asesinatos y cobraban doble salario. Les pagaban el doble. A estos los sacaban de las legiones, les pagaban doble porque tenían algunas características especiales, cumplían todas estas misiones para los Césares. Un brinco en la historia. Al comienzo del siglo XX, este señor que se llamaba el teniente Joseph Petrosino, de la policía de Nueva York, de ascendencia italiana, se dedica exclusivamente a enfrentar lo que sus paisanos de Italia traían de costumbre o que atacaban a los italianos que estaban en los Estados Unidos, les pedían sobornos, les hacían maldades a través de una organización que se llamaba La Mano Negra, un grupo mafioso de esa época. Él se dedica y aplica una serie de técnicas de la inteligencia, ¿okay? Pero ya aplicado bajo un esquema legal, los penetra con espías, les infiltra informantes para obtener información, comienza con esa información porque esta gente era muy cerrada, como les decía, conseguir data de la delincuencia es muy complicado, hay técnicas que se usan para obtenerla, Petrosino las consiguió, las utilizó en base a estas técnicas de inteligencia antiguas, los penetra, hace los primeros diagramas de relaciones criminales y entiende cuál es la estructura y de ahí nace el combate de la estructura piramidal de esas organizaciones mafiosas de comienzo del siglo XX, perdón, y es muy exitoso, captura cualquier cantidad, cientos de italianos de La Mano Negra caen presos gracias a la labor y a la aplicación de estas técnicas en Nueva York. Durante una investigación, Petrosino viaja a Italia, a Sicilia en particular, y saliendo de un hotel era una trampa y le pegaron los tiros y lo mataron. Es considerado Petrosino el fundador de la inteligencia criminal en los Estados Unidos. Y por último, les traigo que el primer ciclo de inteligencia conocido, registrado en bibliografía, fue producido el año 1948 en un libro militar que se llama La inteligencia es para comandantes y tiene ya la figura del ciclo de inteligencia que ya todos conocemos modernamente. O sea, para que tuvieran una idea de dónde viene la inteligencia criminal. Como les decía, tiene sus orígenes en el mundo militar. Unos conceptos un poco más modernos. El señor Sherman Kent en el año 49 escribe un libro que es de uso común en todos nuestros países latinoamericanos y los tres conceptos que él utiliza están en casi todos nuestros manuales de inteligencia. ¿Okay? Él dice en ese libro que la inteligencia se puede expresar de tres formas, como una institución o una organización. ¿Qué significa eso? Si vamos a la época de la Guerra Fría, las dos instituciones más conocidas de inteligencia eran la CIA y la KGB. Entonces, él dice que la inteligencia, cuando la vemos como una institución, es una institución de un Estado, con recursos del Estado, que presenta una estructura organizacional, tiene agentes que cobran dinero por el Estado, tiene funciones, tiene procesos, y eso es lo que él dice que la inteligencia la podemos ver como una institución. También la podemos ver como un conocimiento, un producto. Si yo le digo a ustedes, mire, en la semana que viene, el día, no sé, el 30 de julio, a las tantas horas, el barco ABC, que viene proveniente del país YZI, en la alacena 44, en el contenedor ABC, vienen 300 fusiles AK-47 con 5 millones de cartuchos y fue embarcado en el país AB por el señor BC, que tiene tal dirección, y va a ser recibido en el país destino por el señor BC en tal dirección, en tal teléfono. Él dice que esta inteligencia aquí se ve como un conocimiento o como un producto.
Y por último, dice que podemos ver también la inteligencia como un proceso, que es lo que llamamos el ciclo de inteligencia, que lo vamos a ver en un momento, o como una actividad. Algunas características de la inteligencia: es un proceso, si lo vemos como proceso, obviamente, donde se analiza información para producir conocimiento. Implica altísimos niveles, voy a poner altísimos niveles de interpretación. Nunca estamos seguros de lo que estamos haciendo, simplemente utilizamos una serie de técnicas para producir conocimiento que vamos a llamar inferencia más adelante, pero es eminentemente interpretativa. Y como es muy interpretativa, genera una elevada especulación y riesgo, porque podemos acertarlo como podemos equivocarnos. Y si la inteligencia no es empleada por los jefes o por los que toman decisiones, no podemos llamar eso inteligencia. Queda como un producto de información que no fue utilizado adecuadamente. Un concepto ya formal, uno de tantos, hay muchos, de inteligencia criminal es que es empleada por los cuerpos de policía o de seguridad con la finalidad de establecer acciones, subrayo, proactivas en contra de objetivos y o grupos criminales mediante el conocimiento y la comprensión de las amenazas que estos generan, sus actividades y su ambiente operacional. A mí particularmente me gusta mucho el modelo Jerry Ratcliffe, se los presento para que lo tengan allí y lo conozcan y lo manejen, aquellos que tengan mayor interés más adelante en esta actividad. Él dice que el analista de inteligencia interpreta el ambiente criminal, el analista de inteligencia, influencia con su conocimiento, con sus inferencias al que toma las decisiones, y el que toma las decisiones impacta al ambiente criminal, obviamente buscando siempre reducirlo a favor de la sociedad, la cual protegemos. Este lo llaman el modelo de las 3 I de la inteligencia criminal, elaborado por Jerry Ratcliffe. Se lo recomiendo. Y me gusta también siempre comparar lo que es la investigación criminal, que no es igual a lo que es la inteligencia criminal. La investigación criminal es eminentemente reactiva, tiene que esperar que se produzca un evento criminal para buscar hacer arrestos o detenciones, hacer incautaciones y hacer cierre de casos ante los tribunales. ¿Ok? Lo clásico que estamos viendo, que de paso no es fácil hacer esto, ¿ok? No es fácil buscar desarticular esta red criminal de estilo pirámide, tampoco es sencillo, ¿ok? No es nada fácil. Pero esto lo hace normalmente la investigación criminal, es lo que busca hacer. En cambio, la inteligencia criminal es proactiva, está por delante, busca más adelante, busca información para planificar, para tomar decisiones y para accionar y producir conocimiento en contra de estas grandes estructuras criminales. Se complementan normalmente, es lo ideal. Y les presento entonces de Hialeah un modelo de lo que es el ciclo de inteligencia criminal. Hay una fase de planificación y dirección. Hay una segunda fase que se llama de búsqueda, colecta y evaluación de la información, que se hace a través de las redes y las fuentes de información disponibles que tenga la organización de inteligencia o el cuerpo de inteligencia. Lo que esta gente busca y obtiene debe ser procesado y organizado por expertos que, una vez traducido, porque normalmente esa información viene en distintos formatos que no son legibles para todo el mundo, y una vez que esta información es procesada y organizada, se le pasa a los analistas para que estos sean los que producen el conocimiento. Una vez producido conocimiento, se difunde mediante reportes orales o reportes escritos, se comparte con los cuerpos de policía para que estos accionen en contra del problema criminal, y normalmente, siempre es normal que del conocimiento producido se generan nuevos vacíos o nuevas líneas de investigación. Entonces, esas nuevas líneas de investigación o aquellos vacíos hay que nuevamente introducirlos en el ciclo. Hay gente que dice que el ciclo es malo porque es lineal.
Esto no es lineal nunca. Modernamente, los que han trabajado en inteligencia saben que todas las entidades se comunican, obviamente respetando en algunos casos lo que llaman la compartimentación de la data, pero normalmente hay cruces de información. Esto no es lineal estricto. Si hace falta que una de las entidades cruce conocimiento con alguna de las otras, se hace. Es decir, no es estrictamente lineal el proceso del ciclo de inteligencia. Y estas son las fases con las cuales se produce conocimiento en contra de la delincuencia organizada. Un poco más detallado por fases. En la fase de planificación se define el problema o el objetivo de la investigación o de la operación que se va a llevar a cabo en el cuerpo, los medios y los recursos que van a ser asignados para esta operación o para esta investigación. También se controla el tiempo de cada cosa, de cada tiempo. Recuerden que estamos hablando de recursos que se están asignando, y en forma general se administran los casos, cuándo comienza, cuándo termina y qué tiempo deben de seguir. Normalmente los casos de contra delincuencia organizada duran años, normalmente. En la fase de búsqueda, aquí se asignan las misiones a los órganos de búsqueda y a las fuentes de información. O sea, son las personas o las técnicas que se van a emplear para buscar el conocimiento en la calle. Ese conocimiento que, repito, está escondido o está protegido por los grupos criminales. Se seleccionan los métodos de búsqueda que se van a emplear y se elabora el plan de búsqueda, es decir, se le da un orden a toda esta asignación de misiones y a los métodos empleados para buscar el conocimiento o la información. Un plan de búsqueda formal, en forma general, es la misión o el objetivo que estamos buscando, las fuentes que vamos a utilizar, los métodos que vamos a emplear y cuáles son los requerimientos que le vamos a dar, así como a los espías de Moisés, el qué, el quién, lo que estamos buscando, ¿ok? El cuándo, el dónde, el cómo, el por qué. Sobre lo pasado, importante aclarar que en inteligencia trabajamos en los 3 estados del tiempo, siempre, en lo pasado, en lo actual y en lo que puede ocurrir en el futuro de los grupos criminales. Entonces, ¿qué buscamos? El qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, sobre lo pasado, lo actual y lo futuro de los objetivos de estos grupos criminales, los grupos como los conforman, sus actividades, sus miembros clave, las estructuras, las finanzas, etcétera. Es decir, conocer todo lo que podamos de la organización criminal y la de sus miembros. Obviamente tenemos que ejercer controles en tiempo y en cantidad de recursos, y siempre habrá algunas observaciones que se le dan a estos órganos de búsqueda para establecer específicamente qué requerimos. Si hay detalles específicos, se le dan y se hace un plan de búsqueda de este caso en particular. Se llama un plan de búsqueda. Métodos de búsqueda, los tradicionales. Está la colecta a través de fuentes humanas. Está la colecta a través de los sistemas de inteligencia electrónica. Todo lo que va por el espectro electromagnético o radioeléctrico es susceptible a ser intervenido y analizado. Hay una que se llama la inteligencia massing, que es la que se usa en equipos muy sofisticados, acústicos y de radares para obtener información. También se utiliza la inteligencia de imágenes con fotos satelitales o con fotos aéreas para identificar objetivos de interés, bien sea de plantaciones de droga o áreas de interés que requieran análisis por fotos aéreas o por imágenes de satélites. También está la inteligencia geográfica o geoespacial, que similar a esta, pero se analizan específicamente figuras físicas del entorno. Y por último, también se utilizan lo que llaman las fuentes de inteligencia abierta, o las que denominadas OSINT, que entiendo que en este grupo hay una gran cantidad de expertos en esta materia, con esta actividad o este método de búsqueda de información. La ONU, en la convención que les nombré al principio, también recomienda a los cuerpos de seguridad algunas técnicas o métodos de búsqueda, como son las entregas vigiladas, las vigilancias electrónicas, las operaciones encubiertas, el uso de informantes y el análisis financiero de estas estructuras
o mercados criminales. Está la fase de procesamiento y organización de la información, donde se emplean métodos, técnicas y procedimientos para llevar a medios legibles, como les explicaba anteriormente, y estructurados grandes volúmenes de información de diversas fuentes y en variados formatos. Por ejemplo, si estamos investigando un caso donde hay chinos, entonces el analista no sabe chino, entonces tenemos que buscar traductores en esta área para que hagan la traducción del chino y el analista reciba qué es lo que se dijo en chino en ese caso. Entonces, eso es lo que se hace en esta unidad o en esta fase. Se hacen traducciones, transcripciones, es decir, llevar todo lo que sea técnico o científico que los analistas comunes no manejen a formatos legibles para que los analistas los puedan revisar y los puedan analizar estructuralmente para producir el conocimiento requerido. Esta data se organiza y se estructura, ¿ok? Para que precisamente el analista, observando ya toda la data bien estructurada y obtener conocimiento de ella y producir conocimiento en función a diferentes técnicas de estructuración, una gran cantidad que son visuales, para producir el conocimiento requerido en contra de estos grupos criminales. Y llegamos a la fase que más nos interesa, que es la fase de los analistas o de análisis, donde la misión principal es identificar la imagen del rompecabezas sin tener todas las piezas en su lugar. Nunca vamos a tener todas las piezas. Es un rompecabezas de 5,000 piezas y a pesar de que veamos algunas imágenes, nunca vamos a tener la totalidad del panorama, que es lo que siempre vamos a buscar, conocer la totalidad del panorama de la actividad criminal. Nunca la vamos a tener. Forma parte del trabajo diario. Y además que las piezas vienen en forma de grandes volúmenes de información, en múltiples fuentes y en variados formatos. Este es el reto de los analistas. Nunca tener todas las piezas y sin embargo producir conocimiento del caso, sin tener todas las piezas a la mano. Forma parte del arte de los analistas. Hay 3 tipos de análisis de inteligencia criminal. Se los comparto y con permiso los leo. Este es el análisis descriptivo o básico. Responde a los qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y describe las organizaciones criminales y o a sus miembros, sus características, métodos de operaciones y sus recursos. Este es el análisis explicativo actual, donde se interpretan los eventos ocurridos o en curso, explica el comportamiento de las organizaciones criminales y o de sus miembros, y responde el porqué de las acciones o de los eventos que han sido cometidos y se establecen las razones de causalidad de esos eventos dentro de la estructura criminal. Es decir, entender bien por qué estos grupos actúan de la forma como actúan. Y por último está el estimativo o el predictivo, que busca el más allá de los acontecimientos. Se intenta pronosticar las acciones a ser ejecutadas en el futuro por las organizaciones criminales y o por sus miembros. El proceso del análisis es muy sencillo. Recibimos la data, la integramos, es decir, ponemos las piezas nuevas en el rompecabezas, integramos la data, tratamos de interpretar nuevamente el gran panorama y desarrollamos inferencias con lo que estamos observando, con lo nuevo que nos llegó, a ver cómo nos cambia el panorama general del caso que estamos llevando. Esta interpretación se da a través de inferencias que son de 4 tipos, no hay más. Es decir, el analista, una vez que integra la data y la interpreta, va a producir o hipótesis, o conclusiones, o predicciones, o estimaciones, y las va a reportar en la fase de difusión a través de reportes orales o reportes escritos. Siempre buscando, como les decía, tratar de obtener el rompecabezas completo del mercado criminal que estamos investigando. Nunca lo vamos a tener, pero eso es parte del trabajo. Ampliando un poco el significado, aquellos que no manejen mucho esta área, pues una hipótesis es una explicación tentativa, una teoría que requiere de mayor información para confirmarse o para negarse. Un pronóstico es una inferencia sobre algo que va o puede ocurrir en el futuro. Una estimación es una inferencia hecha sobre un todo a partir de una muestra.
Normalmente es cuantitativa, como cantidad de dinero, tiempo requerido, etcétera. Y la conclusión es una explicación que está bien sustentada. Son las 4 inferencias que normalmente un analista produce para difundirla a los cuerpos de policía o al que pidió el conocimiento. Las inferencias normalmente deben de redactarse de la siguiente manera, indicando el quién, para saber los individuos clave o los individuos que conforman el grupo criminal, el qué, relacionado a las actividades criminales que estamos investigando, el cómo, los métodos de las operaciones de la organización criminal, el dónde, el ámbito geográfico de las operaciones, el por qué los motiva a ellos a actuar de la manera como están actuando o de operar como están operando, y el cuándo, que es el ámbito temporal donde están conociendo, sus actividades. Esto es la redacción básica que debe llevar toda inferencia, o sea, lo escrito, o lo que uno reporta oralmente. Y llegamos a la fase final, que es la fase de difusión. Consiste en proveer de la inteligencia producida o del conocimiento, si lo queremos llevar así, sobre el caso o la operación al cliente, a los usuarios, a los jefes o a los que van a tomar decisiones con relación al conocimiento que estamos produciendo en contra de un grupo criminal. Se hace de 2 formas, mediante presentaciones orales o mediante presentaciones escritas. Los reportes pueden ser de tipo táctico, de tipo estratégico, depende del nivel que estemos trabajando, obviamente. Hay unas reglas básicas cuando son reportes escritos, son unas reglas para cualquier tipo de trabajo. Las reglas básicas de buen escribiente, hay que ser claro y conciso, hay que escribir en tercera persona, hay que evitar el uso de jerga profesional, es decir, que lo que escribamos lo entienda cualquiera. Hay que mantener un flujo de pensamientos, hay que tener secuencia lógica en lo que se escribe y hay que evitar los errores ortográficos. Es decir, unas normas básicas de redacción, pero hay que seguirlas, es importante. Y cuando hacemos los reportes orales, lo que normalmente ocurre en esas salas de presentación es que uno se presenta y si tiene otros analistas que lo acompañan a uno, u otros expertos que forman parte de los que están presentando el caso, se presentan. Uno de inmediato presenta la inferencia principal, que fue lo que conseguimos, cuáles son los hallazgos del caso, y de inmediato, después de presentar el hallazgo, las herramientas o las técnicas de soporte, bien sean las premisas, los gráficos de apoyo, los diagramas de relaciones, los diagramas de relaciones telefónicas, los flujos de movimiento, los flujos de procesos, los flujos financieros, todo lo que soporte la inferencia que acabamos de presentar. Después que hacemos eso, repetimos nuevamente el hallazgo más importante y damos nuestros requerimientos o recomendaciones con relación al caso. Como yo le decía, siempre hay vacío. Vamos a tener que pedir nuevas cosas en eso, porque ahí también pedimos cosas. Pedimos más recursos para seguir el caso en esta presentación. Y cerramos la presentación. Esto es lo que normalmente ocurre en una presentación oral. Las recomendaciones, como les explicaba, normalmente están orientadas a pedir más información, porque siempre vamos a obtener nuevos vacíos o nuevos requerimientos. Van a aparecer también normalmente nuevos objetivos que hay que investigar. Hay también que tomar medidas preventivas. Si sabemos que se va a cometer un delito, hay que tomar las medidas preventivas y alertar de inmediato. Hay que elaborar pronósticos de riesgo, si vemos que hay un riesgo futuro en el caso. Y si hay que cambiar algún procedimiento, porque vemos que está fallando algo, pues ahí se recomienda en esa presentación oral o escrita. Y normalmente, cuando uno difunde el conocimiento producido, tiene 2 usos. Se actúa sobre el problema criminal, normalmente lo hacen los cuerpos de policía, perdón, y como tenemos nuevos vacíos de información, pues la evaluamos nuevamente y comenzamos a aplicar el ciclo otra vez. Es lo que normalmente ocurre con el conocimiento que acabamos de producir. Ahora bien, ya vimos el problema, que es la actividad que son los criminales y sus organizaciones. Vimos cómo se enfrenta a través de la inteligencia. Vamos a hablar un poquito de los analistas, que es lo que nos interesa, son los que producen el análisis. ¿Quiénes son estos analistas de inteligencia? ¿Quiénes son?
Esto es lo que piensan los papás y los amigos, y las novias, o los novios, de los analistas de inteligencia, que están en esta onda, ¿eh? O que están en esta onda, o que están en esta onda. No, los analistas no están en esa onda, están en otra. Normalmente pasa esto, ¿eh? A diferencia de la lámina anterior, a nadie le importa que tú eres analista de inteligencia. Es decir, un trabajo común y corriente como cualquier otro, ¿ok? Un trabajo común y corriente. Es la realidad. Lo que sí es un hecho son las competencias que debe manejar el analista de inteligencia moderno. Además de estas transversales, que son las recomendadas para todo profesional exitoso del siglo XXI, están las propias inteligencias, que tienen que ver con el pensamiento crítico, el manejo de matemáticas y de estadísticas, el manejo de sistemas de información geográfica, el manejo de sistemas de bases de datos, conocimiento amplio de criminología, conocimiento amplio de análisis espaciotemporal del delito, conocimiento de técnicas de análisis de redes sociales, obviamente de la propia inteligencia criminal, y un conocimiento pleno del sistema penal, tanto el local, legal, perdón, como del internacional, porque estamos trabajando en contra de la delincuencia organizada transnacional. Es decir, los conocimientos de los analistas de inteligencia modernos son o deben ser muy amplios, muy amplios. Hay un resumen que hace el colega Steven Gottlieb de las competencias del analista que dice que un analista tiene la lógica de Sherlock Holmes, la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job, las habilidades matemáticas de Einstein, la persistencia de Edison, la garganta de oro de Sócrates para convencer a todo el mundo, y los conocimientos avanzados en computación, informática y uso de equipos tecnológicos de un chamo o un joven de 15 años. Eso es lo que dice Steven que debe tener un analista de inteligencia. Visto eso, algunas de las herramientas y técnicas disponibles hoy y todavía que van a estar disponibles para el futuro, todas las unidades de análisis, todas en el mundo, casi todas utilizan el Office. Arrancan cualquier cantidad de herramientas. Hay unas que son gratuitas, unas que son para sistemas de información geográfico, otras para el manejo de grandes volúmenes de data, como el Gephi, como el Maltego, para el manejo estadístico, manejo de ARS, diagramas de relaciones. Hay unos que son ya un poco con ciertos costos y están los programas o las herramientas que son también más costosas. Entonces, depende de la capacidad de cada organización, dependerá de la herramienta, que tendrán los analistas disponibles para trabajar. Pero hay una gran variedad de herramientas, ¿ok? Al igual que una gran cantidad de técnicas. Hay técnicas visuales, como vimos en un principio, que los analistas requieren para poder manejar grandes volúmenes de información y visualmente poder entender lo que está ocurriendo para poder producir conocimiento de una manera más sencilla. Utilizamos también matrices para efectuar relaciones de las entidades. Utilizamos técnicas estadísticas, análisis financiero, ya vimos análisis de redes sociales. Se utiliza geografía para diferentes tipos de mapas para producir con diferentes tipos de conocimiento con apoyo geográfico, para hacer análisis espacial del delito. Se utilizan herramientas para cuantificar, herramientas matemáticas para la cuantificación del delito, para la tendencia, para pronosticar el delito. Hay una gran cantidad de técnicas. Hay técnicas para hacer análisis cualitativo del delito, no solamente cuantitativo, a través de diferentes técnicas de composición y visualización de data, para generar ideas, para generar escenarios, análisis por reto, para evaluar causa-efecto de las actividades criminales, para apoyar las decisiones. Hay un libro bien interesante que maneja todas estas técnicas, creo que está en español y creo que se consigue en internet, que se llama Técnicas Analíticas Estructuradas, de los doctores Hayward y Pearson. Lo recomiendo ampliamente. Hay unas técnicas cualificativas de análisis muy, muy interesantes para la investigación de delincuencia organizada transnacional. Está, obviamente, está la red bayesiana,
para producir, para llevarlas están utilizándose mucho las redes bayesianas para producir modelos a través de inteligencia artificial. Hay una gran cantidad de técnicas disponibles. Yo hoy les traigo, ahí están los diagramas de relaciones para ARS, yo ahorita les voy a mostrar una herramienta sencilla, cómo se hacen estas cosas, para armar los rompecabezas de los analistas. Voy a mostrarles con Yapari, que es una herramienta para hacer diagramación de data, y vamos a hacer también un programa también que hace diagramas de relaciones telefónicas, que son, como les decía, todas estas técnicas lo que hacen uno es armarlas como un rompecabezas y tratar de ver, sin tener todo el panorama completo, qué es lo que está ocurriendo con el caso de inteligencia. Cómo se muestra ese mercado criminal con todas estas piezas que vamos a estructurar para producir conocimiento y tratar de entender qué está ocurriendo para poder producir la inteligencia y poder enfrentarlo de la mejor manera posible. Se me da un momentico para pasar entonces a los programas. Vamos un momentico a Yapari. Son programas de uso muy sencillo. Como les decía, data. Todas las entidades, es data de las entidades, conocer a las personas que están involucradas en el caso. Data de la relación que existe entre las personas, qué tipo de relación tienen. Y uno va estructurando, ¿cómo se llama? Los mercados criminales a través de información. Esto dura bastante tiempo. Y son programas sencillos de utilizar. Uno simplemente lo que hace es cargar la data o la persona, una persona nueva, por ejemplo, Pedro. Son herramientas muy sencillas de utilizar, ¿ok? Lo complicado es buscar la data, y uno obviamente hacer las relaciones. La relación, por ejemplo, financiera entre esas dos entidades, con toda la data que conlleve, ¿ok? Es decir, uno va armando el caso con la data que les expliqué previamente, toda la data de las personas y toda la data de la organización criminal va a diagramas de relaciones, o a análisis de redes sociales, dependiendo de la herramienta que estemos utilizando, pero son herramientas de muy fácil uso. En este caso, esta tiene actividad dinámica que nos puede mostrar, por ejemplo, el flujo de dinero. Cómo fluye el dinero a través de diferentes entidades bancarias. ¿Okay? Para tener una idea de quién le paga a quién, cómo fluye. Podemos también hacer análisis de las transacciones, también data financiera. ¿Cómo se llama? La data de quién le paga a quién, qué cantidad de plata, es decir, conocer financieramente también a la organización criminal. Es decir, son herramientas de muy sencillo uso. Lo complicado es la data, obtener la data, cargarla para hacer los análisis con estos apoyos visuales, estas herramientas de tecnología y producir conocimiento. Esto es un ejemplo. También podemos, con herramientas muy sencillas, por ejemplo, fíjense aquí con Excel, con una herramienta muy económica, podemos hacer diagramas de relaciones telefónicas o de flujo se llaman de flujo de diagramas telefónicas por entidades, que es una herramienta muy común y forma parte también de una pieza rompecabezas de nuestro gran panorama. Tan sencillo como llamar diagramas telefónicos. Él llama el Excel rápidamente. O sea, y es de muy fácil uso, ¿ok? Aquí, colocamos aquí el AutoChart, teléfono, vamos a abrir, porque no me lo quiere abrir, por alguna cosa no me lo quiere abrir. Si me pongo a abrirlo aquí, voy a mostrar aquí todo mi teléfono, no importa más, voy a abrir aquí un momentico porque voy a abrir acá un momentico no me quiero ir tan lejos, bueno, no importa, esto no pude hacerlo, pero creo que con esto está bastante explicado el uso de esta gran cantidad de herramientas que hay para producir conocimiento a través de la inteligencia criminal en contra de vamos a llamar los mercados criminales, en contra de la delincuencia organizada transnacional. Bueno, y estamos disponibles para las preguntas, si hay alguna que bien tengan. ¿Qué es lo que te voy a preparar por ustedes en la noche de hoy? Bienvenida, si hay preguntas. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Nos escucha por ahí. ¿Sí nos escucha claro? Sí, yo sí te escucho, ¿me escuchas? Ok. Sí, gracias, ingeniero, por el tema. Realmente muy interesante. Hay cosas que uno realmente no sabe a veces, ¿verdad? Este es el fin del programa, más que todo, poder llevar ese conocimiento a las personas que nos están viendo. A lo mejor hay algunas personas que no nos están viendo en vivo, pero después pasan por aquí, por el canal. Y pues ahora también ahí que nos compartió el canal sobre también de cómo comenzar a hacer esto, ¿verdad? Que en su caso es el canal que nos está compartiendo en pantalla. Y pues para que puedan ir y también visitar este canal. Y sí, hay algunas preguntas por acá. Eh, Nos comenta Fernando Rivera. Hola, gracias por el excelente tema. Mi duda es cuando se refiere a delitos ambientales, ¿es sobre la siembra de plantaciones de droga y o la tala y robo de maderas de gran valor? Delito ambiental abarca todo lo que afecta al ambiente, tanto las talas para madera, como la tala que se hace para sembrar drogas. Todo lo que es delito ambiental, o sea, todo forma parte del delito ambiental. Los dos que me mencionan son delitos ambientales, sí. Como también la contaminación del agua por los productos químicos que se vierten una vez que se usan los químicos, tanto en la producción de cocaína sobre todo, ¿correcto? O sea, todos son delitos ambientales. Los que me nombraste son delitos ambientales los dos, y otros más. Ok, muchas gracias. Seguimos con las preguntas y también Fernando Rivera comenta, ¿el aumento de venta de drogas es sobre algún tipo específico de droga? ¿Y la calidad de las drogas ha sido la misma según los reportes o eso no lo verifican? No, te recomiendo que revises el reporte mundial de drogas, salió ahorita, hace como 2 semanas. La producción de droga, como viste, ha aumentado, tanto de las químicas nuevas, las modernas, estas sintéticas, la heroína aumentó, la cocaína aumentó, la marihuana, el consumo aumentó, los precios entiendo que han bajado y la calidad del porcentaje, por decirlo, el porcentaje de la pureza de las drogas ha aumentado, es decir, el negocio va bien. Pero te recomiendo que bajes y descargues de la página de Naciones Unidas. Puedes descargar, ¿cómo se llama? El reporte mundial de drogas. Ahí está muy detallado. Te lo detallan por regiones, por tipo de droga, por cantidades, por precios, por calidad, por personas afectadas. Está muy completo. Recomiendo que bajen, que tengan interés en materia de droga, que bajen el reporte del 2023, que creo que ya tiene dos semanas que salió, 3 semanas. Está calentico, está reciente. Ok, muchas gracias. Seguimos acá y pues el perfil Soundbox también realizó una pregunta y dice, ¿cómo se puede denunciar a una organización de criminales sin correr riesgo de que tomen represalias? Wow, ese riesgo siempre va a estar ahí. Ese riesgo siempre va a estar ahí. Hay un tema en todas las leyes de nuestros países, porque entiendo que la mayoría de nuestros países son firmantes del convenio. Hay lo que llaman la protección de los testigos, ¿ok? Es deber del Estado proteger los testigos que están perdón, proporcionando información en contra de estos grupos. ¿Okay? Es deber del Estado proteger a los testigos. ¿Sí? Ok, gracias. Tenemos acá uno de los últimos comentarios. Nuevamente Fernando Rivera pregunta, ¿cuál es el tiempo estimado que han utilizado para realizar las investigaciones y lograr armar la estructura piramidal de los delincuentes? No, eso variado. Eso varía. Y a veces tú nunca los conoces. Te voy a responder así. A veces nunca los conoces. No hay fecha establecida. Tú no puedes decir que hay una fecha establecida, un parámetro temporal de cuando identificas la estructura de la organización. A veces nunca la identificas plenamente. Otras veces sí. Pero tiempo estipulado, o sea, decirte un tiempo, no hay un tiempo exacto para eso. Eso es variable. Tiempo variable. Ya, muchas gracias. Y acá pues tenemos, no como pregunta, sino como comentario, nuevamente el perfil de Soundbox. Comenta, en Guatemala hace falta que se realice un análisis de inteligencia a redes de criminales
encargados de extorsionar o estafar desde teléfonos, pero a las autoridades les hace falta más capacitaciones. Eso es importante. Fíjate que el reporte de Europol lo que recomienda es capacitación a los cuerpos de policía. Eso es urgente y fundamental. Si no estamos capacitados para enfrentar estos modelos que les mostré a ustedes, es muy difícil poder pegarles duro, que lo ideal es desarticularlos realmente o impedirles que lleguen a cometer sus delitos. Y eso pasa obligatoriamente por una buena capacitación de los cuerpos de policía. Eso es obligatorio. Sí, Mandatorio. Ya. Y también creo que otra de las cosas es también apoyarlos con herramientas, ¿verdad? Porque muchas de las veces los capacitan, pero no les proveen las herramientas necesarias, sino que los dejan como que al aire ahí a ver qué hacen después, ¿verdad? Sí, no, tiene que ser capacitación y equipamiento, las dos cosas, correcto. Totalmente de acuerdo, así es, así es. Ok, gracias. Y pues acá al último dice, jaja, sí es cierto, eso de las imágenes de los analistas, es lo que uno piensa. Con respecto a la imagen esa. Los videos. Ajá. No, la realidad es la otra, el que está, la realidad es este que está aquí. Oye, me quedé con las ganas de mostrarle a ustedes. Esta es la realidad. Ajá. Exacto. Esto no. Este no es. Pero bueno, este no es, ¿ok? Exactamente. Este es verdadero. Ese es el verdadero. En las competencias, ¿ok? Y como tú decías, y también hay que equiparlos también. Bueno, estas son las herramientas, ¿ok? Hay que equiparse. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente hay que equiparse porque así como usted indica, no es solo de eliminar el perfil, el jefe de toda la estructura, sino debe de ser a todos los integrantes, porque ellos mismos van mejorando las técnicas que ya están utilizando y minimizando los errores, ¿verdad? No, y tú golpeas, por ejemplo, como decían los de Vortex, y como ocurre en la realidad, tú desarticulas esa pirámide que les mostré, quitas 5 o 10 cabecillas que son importantes y la estructura sigue completa. A Guzmán lo pusieron preso. ¿Qué pasó con el problema del tráfico de drogas en México? ¿Cómo está? Sí. Eliminaron a Pablo Escobar en su época. ¿Qué pasó con el tema? Yo les mostré las láminas, les mostré el comportamiento. Exacto. Les mostré el comportamiento de eliminar líderes y Pablo Escobar era importantísimo. Era la persona más buscada del planeta Tierra fue Pablo Escobar en su época. Porque distribuía cocaína por toda parte del planeta. ¿Y Sí. qué ocurrió cuando lo eliminaron? Les mostré la, ¿cómo se llama? Fíjense. Lo único que fue aumentando, ¿verdad? Mire, a mí me quitan del medio, lo sacaron. ¿Y qué pasó con la droga en México? El mismo grupo de los hijos. Uh-huh. Sí, mire, este señor, lo eliminaron en el 93. Y aquí está el ejemplo. En Colombia, obviamente. Esto fue en Colombia, ¿no? Wow. Entonces, o sea, no es dejar de buscar a los líderes, no es eso, ¿eh? Es toda la red. El modelo de búsqueda, hay que ampliarlo un poco más, pero no es fácil, ¿ok? Es bastante complicado. Sí, claro. Correcto. Es bastante complicado. Oye, me quedé con las ganas de mostrarle, no sé por qué ya va. Me quedé con las ganas de mostrarle a ustedes. Van a ir toda mi computadora, pero no le importa. Me quedé con las ganas de mostrarle a ustedes, no sé por qué no me funciona el RedFlow. Para que vean cómo es muy sencillo. Entonces déjame abrir otra vez. ¿Será que? Voy a abrir las otras, espera un momentico. Me quedé con las ganas de mostrarles para que vean lo sencillo que son estas cosas, ¿no? Uh-huh. Es que raro, no sé por qué no. ¿Ves? Algo pasó. Bueno, para que vean lo sencillo que es hacer un diagrama de relaciones telefónicas. Yo aquí, por ejemplo, este teléfono, que es el que tiene la mayor cantidad de llamadas, lo voy a poner como teléfono objetivo. Uh-huh. Este es un programa muy económico, ¿ok? Y le voy a pedir que me lo dibuje en este gráfico. Y ya está listo.
Sí, sí, tan sencillo como que Wow. es un diagrama de relaciones telefónicas en 2-3 clics. Ya. Claro, entonces obviamente uno tiene que enseñar a la gente cómo se leen estas cosas, pero para que vean lo fácil que es hacer una... O sea, Una estas herramientas interpretación gráfica, ¿verdad? son herramientas muy, de muy sencillo uso, ¿ok? De muy, muy sencillo uso. Ya. Ok. No sé si hay otra pregunta por ahí, alguna otra duda, inquietud, a la orden. No, por el momento ahí estamos. Sería eso y pues agradecer también, ¿verdad? Más que todo por el tema muy, muy, muy interesante. La verdad, pues nos encantaría poder tener una segunda parte, ¿verdad? O pues tener tenerlo nuevamente con algún otro tema, porque realmente es un poco distinto a lo que llevamos, pero sí va encajando siempre, ¿verdad? Ustedes encajan ahí una parte muy importante para nosotros. Lo que ustedes hacen encaja en una parte muy importante para nosotros. Ustedes son una herramienta de encaje importante para nosotros. Lo que ustedes hacen ahí. Lo que hace José. ¿Ok? Ya, Lo que gracias. hace José, lo que hacen ustedes es una parte súper importante de producción de conocimiento de inteligencia. Es un área súper, súper importante. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y recuerden que uno de los delitos emergentes es el cibercrimen, ¿ok? Así Ustedes pasan a ser son unos técnicos súper importantes para esta actividad, porque yo te les mostré fue la estructura de investigación, ¿ok? Ustedes ven las áreas específicas de cada actividad criminal o de cada aspecto técnico de la actividad de inteligencia. Y ustedes son una área súper, súper importante. Así es. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, no, yo a la orden, cualquier tema que quieran tratar esta área, con mucho gusto, yo estoy a la orden. Perfecto, muchísimas gracias. Pues, bueno, de parte del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, OGDI, le queremos agradecer, ingeniero Jesús, por su magistrada participación en este tema, que es, de verdad, ya es otro nivel, como indicaba Rudy, y esperamos tenerlo en otra ocasión, la verdad. No, con mucho gusto. Y gracias a ustedes, a José y a ti, Eri, y a ti, Rudy, y a Observatorio, pues por la invitación, completamente a la orden. Y está mi contacto, si quiera contactarme para alguna pregunta, alguna inquietud, con muchísimo gusto estoy a la orden, para cualquier apoyo, y bueno, nos seguimos viendo más adelante. Por favor de Dios. Claro, así es. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, muy agradecidos, y también pues de parte del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos queremos agradecerles a cada una de las personas que estuvo también por su amable sintonía, y les recordamos que cuidando sus datos cuidan la ciberseguridad de su familia. Nos vemos en un nuevo episodio de Informe 101, tu zona para aprender sobre las vulnerabilidades, ciberseguridad y la prevención de los ciberdelitos que impactan a la sociedad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué es el análisis de comportamiento? El análisis de comportamiento analiza los datos para comprender cómo se comportan las personas en los sitios web, las aplicaciones móviles, los sistemas y las redes. Los profesionales de la ciberseguridad pueden usar plataformas de análisis de comportamiento para encontrar posibles amenazas y vulnerabilidades. El análisis de patrones de comportamiento puede conducir a la identificación de eventos y acciones inusuales que pueden indicar amenazas de ciberseguridad. Los beneficios de usar análisis de comportamiento incluyen la detección temprana de posibles ataques y la capacidad de predecir futuros ataques. Las organizaciones pueden automatizar la detección y la respuesta mediante análisis de comportamiento. Protéjase. Un mensaje del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, OGDI. Gracias por su sintonía, y nos vemos en un próximo episodio de Informe 101, tu magazín semanal sobre vulnerabilidades y ciberseguridad. Hasta la próxima.